importancia que tiene el estudiar tu palabra, en especial este versículo, Señor, porque nos habla acerca del ministerio de tu Santa Iglesia. Señor, vemos que en este tiempo muchos han tergiversado la palabra de Dios, la han desviado los títulos de cada ministerio y se han apropiado de ellos. Yo te ruego, Padre, que en esta hora tu palabra nos enseñe, nos aclare las cosas y que tengamos el fundamento doctrinal, ya que es muy necesario en este tiempo, Señor, estudiar la doctrina. Háblanos en esta hora, Señor, y enséñanos tu bendita y santa palabra, y sea tu Santo Espíritu el que nos hable, el que nos enseñe, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Vamos a hablar del ministerio de la iglesia. La Biblia nos habla en este versículo que acabamos de leer de 5 ministerios que hay en la iglesia. La Biblia dice que es Dios el que constituye los ministerios, el que establece, el que pone. Dice, y Él mismo constituyó. Dice el apóstol Pablo escribiendo a los romanos que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Pablo decía, doy gracias a Dios que me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Es Dios el que nos llama, es Dios el que levanta, el que pone, el que constituye a los evangelistas, a los pastores y a los maestros. Es Él. Él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia, y Él es el que la está edificando, Él es el que la está bendiciendo a través de los ministerios, a través del ministerio. Entonces vamos a ver nuestro tema, el ministerio de la iglesia. Se forma por 5 ministerios, y el primero que nos menciona aquí en Efesios 4:11 lo vamos a leer otra vez. Dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El primer ministerio que nos dice la Biblia es el ministerio de apóstol. La palabra apóstol significa enviado. Eso es lo que significa apóstol. El número de los apóstoles estaba limitado solamente a 12, no a 13 ni a 14, solamente se limitaba a 12. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 28. Mateo, capítulo 19, versículo 28, ahí vamos a encontrar que solamente estaba formado por 12 apóstoles. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No habla de 13, de 14, de 15 o de más, se limita solamente a 12 apóstoles. Vamos a leer ahora lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 14. Apocalipsis 21, 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Menciona nuevamente aquí solamente 12 apóstoles. La Biblia dice que Dios ha edificado su iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y nosotros sabemos que en un edificio, en una casa, los cimientos nunca se ponen arriba, los cimientos siempre se ponen abajo.
Los cimientos, dice la Biblia, son los apóstoles y profetas, siendo la principal cabeza del ángulo Jesucristo mismo. Imaginemos que los cimientos están en la parte de arriba, en el techado. Eso no puede ser. El Señor puso primero a los apóstoles y luego de ahí comenzó a edificar su iglesia. La piedra principal es Jesucristo mismo, y luego los apóstoles y profetas, y luego la iglesia. Entonces, el ministerio de apóstol solamente se limitaba a 12. Ahora, ¿habrá apóstoles en este tiempo? Hoy en día vemos que los hombres no se conforman con ser llamados pastores. El hombre en su egoísmo, en su orgullo, siempre quiere sobresalir más que los demás. Siempre quiere ser más, no se conforman a lo que Dios les da o les establece. Siempre quieren ir arriba. Y ahora vemos mucha gente que se autonombra apóstol. El apóstol Guillermo Maldonado. Hasta mujeres hay que se dicen ser apóstoles. El apóstol fulana de tal, el apóstol fulano de tal. Pero ¿es cierto que en este tiempo puede haber apóstoles? Vamos a ver lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos dice que hay por lo menos 2 requisitos que se deben de llenar para ser apóstol. Si una persona en este tiempo llena estos 2 requisitos, sí puede haber apóstoles. Si una mujer llena estos 2 requisitos que vamos a ver en la Biblia, entonces tienen razón si hay apóstoles. Pero si no llenan estos 2 requisitos que vamos a leer en la Biblia, son mentirosos, son impostores. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Para ello vamos a buscar en el libro de los Hechos capítulo 1. El libro de los Hechos capítulo 1, versículos 16 al 26. Hechos capítulo 1, versículos 16 al 26. Aquí vamos a leer a continuación que fue necesario establecer un apóstol a causa de la caída de Judas Iscariote. Y los mismos apóstoles, guiados por el Espíritu Santo, hablan de que se necesitan 2 requisitos. Versículo 16 de Hechos 1. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: se echa desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a 2: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos 2 has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado ¿con quiénes? Con los 11 apóstoles. Aquí otra vez los 12. Señalaron 2 requisitos. El primero de ellos dijeron: era necesario que un apóstol
tenía que haber estado todo el tiempo del ministerio de Jesús desde el bautismo de Juan, desde que el Señor fue bautizado hasta el día en que Él murió y resucitó. Todo ese tiempo, esas personas tuvieron que haber estado con Jesús durante esos 3 años y medio. Ese era el primer requisito, haber estado con Jesús durante su ministerio. Y el segundo requisito, haber visto a Cristo resucitado. Esos 2 requisitos: estar con Jesús en su ministerio y ver a Cristo resucitado. ¿Cuántas personas llenaron estos 2 requisitos? Solamente había 2 candidatos. Solamente hubo 2 personas que podían ocupar ese lugar, y Dios escogió a uno que se llamó Matías. Y dice que cuando Dios lo escogió, fue contado entre los 11, y otra vez se completó el número de los 12 apóstoles. Ahora, vuelvo a preguntar, hermanos, ¿puede alguien en este tiempo llenar estos 2 requisitos? No, hermanos, nadie, absolutamente nadie. Es cierto que el apóstol Pablo, como bien lo dice su nombre, fue un apóstol que vio al Señor, y él mismo decía: el evangelio que yo conozco no lo recibí de hombre alguno, lo recibí directamente del Señor, me fue dado por revelación. Pablo tuvo el privilegio de haber sido escogido por el Señor, y Pablo decía: doy gracias a Dios que he trabajado más que los demás apóstoles. Sin embargo, él no llenaba el primer requisito de haber estado con el Señor, y no fue contado entre los 12. Aunque Dios, seguramente, hermanos, Dios tiene un lugar muy especial para Pablo por su trabajo, por lo que él realizó, pero no fue contado entre los 12 apóstoles. Solamente se limitaba a 12 personas. Yo creo que, hermanos, nadie en este tiempo ha trabajado tampoco como los apóstoles, ni tienen las credenciales siquiera para llamarse apóstol, ni pueden llenar estos 2 requisitos. La Biblia dice que posteriormente en la iglesia surgieron falsos apóstoles, como hoy en este tiempo hay falsos apóstoles. Como dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios 11 y el versículo 13. 2 Corintios 11, 13 dice: porque estos falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, pero no lo son. Apóstoles solamente hubo 12. Ya en este tiempo ya no se llenan los requisitos, porque ya está el fundamento puesto. Estamos viendo entonces, hermanos, volviendo a nuestra cita de Efesios, estamos viendo el ministerio de la iglesia. Parte del ministerio se compone primeramente de los apóstoles, y él mismo constituyó, dice Efesios 4:11, a unos apóstoles. El segundo ministerio de la iglesia es el ministerio de profetas. ¿Puede haber profetas en este tiempo, hermanos? ¿Qué dicen? Claro que sí, porque la Biblia lo dice. Los apóstoles solamente se limitaban a 12, pero el ministerio de profecía o de profeta todavía sigue vigente hasta nuestros días. Todavía está en vigencia. Vamos a ver lo que dice 1 Corintios capítulo 14. 1 Corintios capítulo 14, versículos 3 al 5. 14, 3 al 5. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas.
a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora, era muy distinto el ministerio de profetas del Antiguo Testamento al del Nuevo. Ahora, en el Nuevo Testamento, el ministerio de profeta está claramente establecido. ¿En qué consiste? Dice que es para edificación, exhortación y consolación. Por otro lado, los profetas de la actualidad ya no están para establecer nuevas doctrinas o nuevas profecías en relación a la palabra de Dios. Ya la palabra de Dios está completa, porque Pablo dice, escribiendo a Timoteo, tenemos la palabra, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea salvo y tenga vida eterna. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y se me atravesó el texto de Pedro donde dice, tenemos la palabra profética más segura. Tenemos la palabra profética, aquí tenemos la profecía más segura que la Biblia. Ya los profetas de hoy ya no van a traer una nueva revelación. Es que la Biblia dice esto, pero Dios me reveló esta doctrina. Dios me reveló esta enseñanza. Esos son falsos profetas, porque la Biblia dice que ni le puedes quitar a la Biblia ni tampoco le puedes añadir, porque si alguno le quita la Biblia, Dios quitará su nombre del libro de la vida, y si alguno le añade, Dios traerá sobre esa persona las plagas que están escritas en la palabra de Dios. Ya no podemos quitarle ni añadirle a la Biblia está completa. Ya no van a venir nuevas revelaciones, porque tengamos cuidado, porque esos son, hermanos, falsos profetas. Vamos a ver lo que dice al respecto en Ezequiel, capítulo 13. Vamos a leer una porción bíblica acerca de los falsos profetas. Ezequiel capítulo 13, versículos 2 al 8. Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron los profetas, oh Israel. No habéis subido a las brechas ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa, pues que decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Por tanto, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Hay falsos profetas también, y podemos mencionar algunos. Por ejemplo, cuando, no sé si recuerdan a esa cantante Jenny Rivera, un día fue a un templo evangélico y ella pasó para que oraran por ella, y supuestamente ella recibió a Cristo en su corazón, y alguien se acercó, el que estaba orando se acercó y le comenzó a profetizar. Dice el Señor que tú vas a ser un instrumento de Él. Dice el Señor, yo pondré palabra de Dios en tu boca y tú vas a ir a predicar y tú vas a ir a hablar la palabra de Dios. Y dice el Señor que tú vas a ser un instrumento para que las
No, hermanos. Iba a dar un concierto cuando ese avión se desplomó y ahí murió en el pecado. Son falsos profetas. Porque la Biblia dice en el Antiguo Testamento que si la palabra de una persona no se cumpliere, ese es un profeta mentiroso. Y si aquella persona hablara en el nombre de Jehová y la palabra se cumpliere, es que es un profeta de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos sido testigos de personas a lo mejor bien intencionadas o no sé? Pero a mí me ha tocado oír personas, dice el Señor que ya está sano. Y al mes ya se murió esa persona. Dice el Señor, declárate sano porque ya Él te sanó. Y al mes esa persona, hermanos, yo escuché de un caso de una persona que fue al hospital y le dijo, el Señor dice que tú ya estás sano. Y hermanos, en ese rato se murió esa persona. Son falsos profetas. Y dice la Biblia, ellos profetizan en mi nombre. Pero yo no los mandé, yo no los envié. Claro que creo en los milagros de Dios, porque hemos sido testigos, hermanos, de cuando hemos orado por una persona que está en agonía, que está enferma, Dios la ha sanado. Pero no tenemos necesidad de andarle diciendo a la gente, el Señor me dijo esto, el Señor me dijo esto, si es que Dios no nos lo ha dicho. Si Dios no nos ha mandado nada, no tenemos por qué decir nada, hermanos. Pero claro, si Dios nos da una palabra, entonces vamos a hablarla, pero mientras no sea de Dios, hermanos, no tenemos por qué, porque dice la palabra del Señor que hay falsos profetas. Que claro, ¿verdad? No vamos a generalizar, porque es cierto, el ministerio de la profecía está vigente hasta nuestros días. Pablo dice, quisiera que todos profetizaran. Más que hablar de lenguas, porque el que habla en lenguas se está edificando solo, pero el que profetiza está edificando a toda la iglesia. Vamos a ver un caso en el Nuevo Testamento de un verdadero profeta de Dios. Hechos capítulo 11, versículo 28. Hechos capítulo 11, versículo 28. Dice, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Qué anunció este profeta? Que vendría una gran hambre. Y los hermanos se comenzaron a preparar de tal manera que cuando vino aquella hambre, ellos estaban listos ya, estaban abastecidos y no padecieron porque se habían preparado, porque un hombre les dijo lo que iba a acontecer. Allá en el estado de Veracruz, en aquellas regiones, nos ha platicado el hermano Guillermo Muñoz, pastor de aquella iglesia, que en una ocasión iban a evangelizar un lugar y de repente, hermanos, el Espíritu Santo les habló y les dijo, no se vayan por ese camino porque los están esperando para matarlos. Dios habló por medio de una hermana que empezó a hablar en lenguas y Dios le dijo, no se vayan por ese camino porque los van a matar. Y efectivamente, hermanos, ahí los estaban esperando para matarlos, pero Dios los libró, porque Dios son hermanos. Hace muchos años oí también el caso del templo de Huajitlán. Me platicaron, hermanos, no sé si alguno recuerde cuando se cayó el puente, que una hermana, Dios le mostró que se iba a llevar el río todas esas casas, hermanos. Y los hermanos se salieron y ciertamente, hermanos, el río arrasó y se llevó y hubo muchas pérdidas, pero los hermanos lograron salir. ¿Por qué? Porque Dios les habló con tiempo, hermanos. Entonces Dios todavía sigue hablando en esta Biblia. Podríamos mencionar muchos casos de cómo Dios ha usado hermanos o hermanas para anunciar alguna cosa que vendrá para la iglesia o sobre algún pueblo, y cómo Dios ha usado la profecía para bendecir a la iglesia, para bendecir al pueblo de Dios.
Dios. Yo recuerdo, hermanos, un día que estábamos en un culto de resurrección, cómo se estaba derramando el Espíritu Santo en ese momento y cómo Dios hizo en ese momento grandes cosas. Cómo Dios, hermanos, levantó a una joven que estaba y fue conmigo y me dijo, dice Antonio, vino llorando y dijo: Antonio, el Espíritu Santo me está diciendo en este momento que yo debo de reconciliarme con fulana. Y hermanos, en ese momento fuimos, y en ese momento que se estaba derramando el Espíritu Santo, allí había reconciliaciones, había, hermanos, había gente que en ese momento estaba siendo llena del Espíritu Santo. Dios llamó al ministerio a algunos y Dios estaba haciendo cosas maravillosas, salvando a los jóvenes, hermanos. Y después de ese día, hermanos, 23 jóvenes fueron, hermanos, en ese momento me dijeron: yo me quiero bautizar. Aleluya. Yo le quiero entregar mi vida al Señor. Y cuando un juez estaba hablando conmigo, llegó otro: yo me quiero bautizar. Y llega otro: yo me quiero bautizar. Y llega otro: yo me quiero bautizar. Y llega otro: yo me quiero bautizar. Fue el día que se bautizó mi esposa. En ese día se bautizaron 23 jóvenes, aparte de los adultos, hermanos, porque Dios estaba haciendo grandes cosas. Qué hermoso es cuando se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia. Dios todavía se sigue manifestando. Bueno, vamos a pasar al tercer ministerio, el ministerio de evangelista. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. ¿Qué es un evangelista? El ministerio de evangelista es aquella persona que se dedica a predicar el evangelio donde no ha sido predicado Jesucristo. Ese es evangelista. Aquella persona que va de iglesia en iglesia predicando donde ya hay iglesias, a lo mejor es un predicador, o puede ser que a lo mejor es un evangelista, porque nada más va por las ofrendas. Pero el evangelista bíblicamente es aquella persona que va a aquellas regiones, que va a aquellos pueblos, que va a aquellas colonias donde no ha sido predicado Jesucristo, y además puede establecer una iglesia. Un día llegó un hombre a una iglesia donde yo estaba predicando y dice: yo soy misionero. Y le dice un hermano: oye, ¿cuántas misiones ha levantado si es misionero? No, pues ninguna. Entonces, ¿por qué se llama misionero si no ha levantado ninguna misión, ninguna iglesia? Un evangelista es eso, hermano. Ya sea predicando a través de ir personalmente, o como el caso del evangelista Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que también a través de la literatura también pueden predicar el evangelio a través de la radio. Vamos a ver lo que dice en Hechos capítulo 8, el caso de un evangelista que es Felipe. Hechos capítulo 8, versículos 5 y 8. Hechos 8, 5. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Amén. Felipe era un evangelista. Primero era un diácono, pero cuando por causa de la persecución llegó a Samaria y comenzó a predicar a Cristo, dice la palabra del Señor que cuando mucha gente creyó, tuvo que subir Pedro y algunos otros más para seguir doctrinando a los cristianos que había en Samaria, porque Felipe no era pastor, él era un evangelista. Se dedicaba a predicar el evangelio a aquellas personas que no conocían a Cristo. Yo tengo la oportunidad, hermano, no solamente de conocer a grandes evangelistas, sino que conozco a hermanas, a hermanos que tienen ese don del evangelismo, que siempre están ganando almas, que no necesitan estar detrás
detrás de un púlpito, que no necesitan estar en una gran campaña, pero que siempre a la iglesia están llegando almas que ellos han evangelizado y que se están bautizando por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado ese ministerio del evangelismo. Gloria a Dios. Tengo un tío, hermanos, que Dios le ha dado ese ministerio. Y por la gracia de Dios, mi mamá también tiene ese ministerio. Dios le ha concedido, hermanos, la bendición de ganar muchísimas almas, que no nada más van al templo, sino que llegan a bautizarse y que hoy muchas de ellas le están sirviendo al Señor. Como es el caso de la mamá de nuestro hermano David, nuestra hermana Laura Ramírez. Pues mi mamá tuvo la bendición de evangelizarla. ¿Por qué, hermanos? Porque es un don que Dios les ha dado a ellas. A veces le he dicho, madre, ¿tú cómo le haces? ¿Tú cómo le haces para que la gente se convierta? Pues es que ella no hace nada, el que lo hace es el Señor. Ella solamente es un instrumento como tantos hermanos y hermanas en todo el mundo que están ganando almas para Cristo, que el Señor los está usando. ¿Por qué? Porque Dios les ha dado el ministerio de ser evangelistas. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. El otro ministerio que nos habla la Biblia es el ministerio del pastor. Es el ministerio del pastor. ¿Qué es el pastor? El pastor es el que cuida del rebaño del Señor, el que cuida de la iglesia del Señor. En la Biblia encontramos que los pastores son los responsables de cuidar de la iglesia de Dios. Nunca el Señor Jesucristo o la Biblia nunca dice obedece al evangelista u obedece al profeta, pero sí dice la Biblia obedecer a vuestros pastores. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Los pastores cuidan de la iglesia del Señor. Y Dios es el que ha puesto a los pastores en la iglesia. Puede ser su pastor un hombre chaparrito, un hombre anciano, un hombre joven. O puede ser que a lo mejor sea un hermano que no sea del agrado para la grey, pero si Dios lo puso ahí, hermanos, es porque Dios así lo ha querido. Y la Biblia dice, obedece a tu pastor, sujétate a él, porque él va a dar cuenta de tu alma. Él vela por tu alma, él cuida de tu alma. Ellos velan por nuestras almas, dice la Biblia. También en la Biblia encontramos cómo Dios ha llamado a los pastores. Hechos 20, 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Cuando oyeron estas cosas, perdón, me equivoqué, Hechos 20, 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Dice que el Espíritu Santo nos ha puesto por obispos. La palabra obispo, la palabra pastor, la palabra anciano, la palabra presbítero es la misma palabra o la misma función que realizan. Son diferentes títulos que se le dan al que cuida de la iglesia. Bien puede llamarse pastor, bien puede llamarse anciano, bien puede llamarse obispo, aunque el de obispo casi no lo usamos nosotros, porque lamentablemente la Iglesia Católica ha desprestigiado ese nombre de obispo. Pero, hermanos, es bíblico mencionar pastor, obispo,
anciano o igual presbítero. Es la misma función que realiza. Vamos a ver ahora Hechos 14:23. Hechos 14:23 dice así: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien había creído. Entonces, hermanos, Dios ha establecido en el ministerio de la iglesia a los pastores para cuidar de la iglesia del Señor. Ahora bien, habrá hermanos o habrá pastores que tengan 2 ministerios o 3 ministerios. Como nosotros tenemos el privilegio de nuestro pastor Samuel Reyes Marín, como Dios lo usa en los 3 ministerios, como pastor, como evangelista y como maestro. Dios le ha dado esos 3 ministerios. Amén. Y así algunos otros hermanos también pueden combinar los ministerios como al mismo tiempo los dones que nos habla la Biblia. A unos les ha dado 1, a otros 2, a otros 3. A unos nada más quizás nos dio 1. Pero la Biblia habla de los pastores. A los pastores Dios le dice Pablo a Timoteo: haz obra de evangelista. Aunque no eres evangelista, pero tenemos que hacer la obra de evangelista. A veces la tenemos que hacer de evangelista, a veces de pastor, a veces de maestro. Todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores. Es el quinto ministerio que nos habla la Biblia, es el ministerio de maestro. ¿Y qué es un maestro? Un maestro es el que enseña, un maestro es el que instruye, el que educa. Y la Biblia nos habla del ministerio de maestro. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en relación a los maestros. Hechos capítulo 13, versículo 1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saúl. Dice que había, hermanos, profetas y también maestros. O sea que se reconoce el ministerio de maestro. Es una persona que enseña la palabra de Dios. Y se puede distinguir, yo no sé si ustedes han percibido o han distinguido quién Dios lo usa para hablar como pastor, para aconsejar a la grey, quién Dios lo usa como evangelista, predica como evangelista, lo usa como evangelista para ganar las almas, o qué persona Dios la usa en el ministerio de la enseñanza. Algunos Dios les ha dado porque también el enseñar es un don. Una cosa es hablar de un versículo, por ejemplo, el evangelista toma un versículo y se pone a predicar, y quizá el evangelista puede hasta repetir su mensaje en distintas partes, pero el maestro es el que se encarga de enseñar a la iglesia la doctrina, la palabra de Dios, enseña cosas profundas, enseña la doctrina de Jesucristo y se le entiende, y uno aprende de ese tipo de hermanos que tienen ese precioso ministerio que es el de la enseñanza. Dice la palabra del Señor en la epístola a los Hebreos, capítulo 5, versículo 12. No me equivoco, es Hebreos capítulo 5, versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que Dios quiere que nosotros alcancemos a enseñar a otros, que no seamos cristianos que nos quedemos donde siempre,
sino que vayamos creciendo hasta enseñar a otros también la palabra de Dios. Entonces, hermanos, un maestro es el que enseña. Y como mencionaba hace un rato, todos los pastores enseñamos la palabra de Dios, aunque no somos maestros, pero todos enseñamos. Pero no todos los maestros pueden ser pastores. No todos los maestros tienen la capacidad o el llamado para ser pastores. Pero es un hermoso ministerio el de la enseñanza de la palabra de Dios. Así como hay maestros que Dios usa, también hay falsos maestros que enseñan falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Vamos a ver lo que dice 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1. 2 de Pedro 2:1. Yo creo que es muy necesaria en este tiempo la enseñanza. 2 de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Va a haber falsos maestros. Para eso se necesitan los maestros en la iglesia, para que instruyan a la iglesia, para que enseñen a la iglesia, para que le enseñen las verdades fundamentales de la Biblia, y que los cristianos no se dejen engañar por las falsas enseñanzas o las falsas doctrinas. Aquí dice en este versículo que habrá falsos maestros que introducirán, ¿qué cosa? Encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. Van a negar al Señor, van a negar la fe, van a negar la salvación. Y esos falsos maestros son los que le dicen a la iglesia o a las iglesias o a las personas, le dicen: tú eres cristiano, está bien, has aceptado a Cristo, está bien, tienes 50 años, 30 años, 25 años de ser cristiano. Y les comienzan a decir: pero es necesario que en este papel tú escribas tus pecados y que los quemes. Es necesario que escribas las maldiciones, porque a lo mejor tus papás hicieron un pacto en la antigüedad, un pacto satánico o algo, y es necesario que rompas con esas cosas. Y cuando la persona escribe sus pecados y los quema, dicen: ahora sí ya eres libre. ¿Qué están haciendo? Están negando al Señor. ¿Vale más un papel que la sangre de Cristo? ¿Vale más quemar un papel en la lumbre que el sacrificio que hizo por nosotros Jesús? El sacrificio que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No, hermanos. Una persona que quema sus pecados, los quema, está negando al Señor, está negando lo que Cristo hizo, está tirando a la basura todos esos años que el Señor lo bendijo, que el Señor lo salvó, que el Señor lo cambió, está negando la obra de la redención en su vida. Hay personas que las llevan a los encuentros y le dicen y nos hacen hacer toda clase de cosas, hermanos, que da vergüenza hasta decirlas en el púlpito, porque son tantas cosas sucias que practican en los encuentros allá, y los hacen negar su fe, y dicen: ahora sí, ya tuve el encuentro con Jesús, ahora sí ya soy un verdadero cristiano. Hermanos, y todo lo que Dios les dio y les hizo, lo tiraran. Por eso es necesario que en este tiempo haya maestros que enseñen verdaderamente la palabra de Dios tal y como nos dice la Biblia, hermanos. ¿Por qué? A causa de los falsos maestros que hay, se necesitan maestros que enseñen la palabra de Dios. Y todos los 5 ministerios son necesarios para edificación de la iglesia. Y qué bueno que Dios sigue salvando, sigue llamando, sigue levantando profetas, sigue levantando evangelistas, pastores, maestros. ¿Para qué? Dice la Biblia: para que la iglesia del Señor se siga edificando. Así que vamos a orar, hermanos, en esta hora dando gracias. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza del ministerio de la iglesia. Son 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros.
Esos son los 5 ministerios de la iglesia. Ahora ya le han aumentado, ¿verdad?, los líderes, reverendos, los apóstoles. Hermanos, a veces el nombre del pastor nos queda grande y ya se quieren poner apóstol. Y ya quisiéramos, hermanos, en verdad, ser un verdadero pastor. Ya quisiéramos cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Yo creo que, hermanos, lo que Dios nos ha dado es algo maravilloso, es algo grande. Es algo maravilloso servirle a Dios. Y si a ustedes Dios nos llama para un ministerio, Dios los va a usar, hermanos. Si hayan gracia ante los ojos de Dios, Dios puede usarlos. Dios puede llamarlos a ustedes también. Alguno dirá: a mí, si yo no tengo ningún don, ninguna cualidad, pero Dios, hermanos, Dios conoce el corazón de cada persona. Dios se vale de lo débil para avergonzar a lo fuerte, de lo necio para avergonzar a lo sabio, de lo que no es para destruir lo que es, para que nadie se jacte en su presencia. Subiendo a lo alto, dice la palabra de Dios, repartió dones, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esos ministerios son para nosotros, pero yo no los doy, los da el Señor. Amén. Que ahora en este tiempo dicen: a ver, los que quieran el don de lengua, vénganse aquí; los que quieran ser pastores, vénganse aquí; los que quieran el don de evangelista, vénganse aquí. No, hermanos, los dones no los reparten los hombres, los dones no los dan las personas, los dones los da el Espíritu Santo como Él quiere. Los ministerios los constituye nuestro Señor Jesucristo, y Él mismo constituyó, dice la Biblia. Él es el que imparte los ministerios, Él es el que le da los dones a aquellos que le buscan de corazón. Por eso también vamos a dar gracias por esta enseñanza. Vamos a dar gracias por la palabra de Dios. Amén. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por tu bendita y santa palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Nos has enseñado tu palabra, Señor, para que la iglesia conozca la doctrina, ya que en estos tiempos vemos cómo se propagan falsas enseñanzas en relación a los ministerios, falsos conceptos de lo que es un apóstol, de lo que es un evangelista, de lo que es un profeta, de lo que es un pastor, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a conocer la doctrina de Jesucristo para poder, Señor, vivir en ella. Tu palabra dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Guarda, mis hermanos, de los falsos profetas, de los falsos maestros, de las falsas enseñanzas, que permanezcamos en esta doctrina